Bueno, Sí, cómo no. bueno, colegas, nuevamente bienvenidas, bienvenidos. Los dejo en muy buenas manos. Vamos a dar comienzo a la disertación de la licenciada Verónica Bichain titulada Algunas verdades, perdón, mitos, verdades de la electrocirugía. Los dejo en muy buenas Bueno, manos. Hasta luego. muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo les va? Me imagino que están todos tomándose algo fresquito. Capaz que se han puesto una bufanda. Bueno, no sabemos. ¿Qué vamos a hablar hoy? De algunos mitos y algunas verdades del electrobisturí. Y vamos a empezar con una serie de preguntas que a veces surgen y que no sabemos, no, puede ser que no sepamos si es verdad o si es un mito. ¿Un electro puede ocasionar un incendio? ¿Mito o verdad? ¿Puede quemar gravemente a un paciente? ¿El bipolar no necesita plancha? ¿Es peligroso enganchar el cable en una pinza, ponerlo en el campo enganchado del cable? ¿Es peligroso hacerle un bolsillo al electrobisturí? ¿El electro puede desconfigurar un marcapasos o desconfigurar un implante coclear? ¿Dejan peor cicatriz que el bisturí en la piel, el bisturí frío? ¿Pueden electrocutar, parar el corazón del paciente? No hace falta esterilizar la punta del electrobisturí. ¿Mito o verdad? Capaz que ustedes, a medida que he ido poniendo estas preguntas, ya tendrán alguna respuesta. A lo mejor la tienen segura y a lo mejor la tienen insegura o equivocada. Vamos a ver. Pero bueno, ¿cuándo usamos electricidad en un quirófano? Primero vamos a ver. ¿Y para qué la necesitamos la electricidad? Si se ponen a pensar en un quirófano, hay un montón de cosas que utilizan electricidad. La cialítica, los monitores, hay muchas veces los frontos, a veces la regulación de oxígeno tiene un sistema eléctrico, pero lo que aquí nos interesa hoy es cómo manejamos la energía de un electrobisturí. ¿Qué es la electrocirugía? Es el pasaje de una corriente eléctrica de alta frecuencia a través del tejido para crear un efecto clínico deseado. En este caso, si vamos a hablar del electrobisturí, vemos que hay dos modos de trabajo. Está el modo bipolar y el modo monopolar. Y me imagino que ya saben a qué nos referimos. Pero antes de ir de lleno a estas dos modalidades, hay dos secretos básicos que tenemos que tener siempre en consideración sobre la electricidad. Uno, la electricidad siempre busca la tierra, es decir, siempre busca hacer descarga. No queda en el aire, no queda en el cuerpo, la electricidad pasa y busca la tierra, busca ir hacia tierra, la descarga. Y esa búsqueda de ese camino para la descarga siempre la va a hacer por donde le sea más fácil, es decir, por donde tenga menos resistencia. ¿Sí? Recordemos esos dos principios. Y rápidamente, un repaso de la secundaria, cuáles son las propiedades de la electricidad. La electricidad tiene como distintas partes, por decirlo de una manera. La corriente es el flujo de electrones, el flujo de electrones durante un periodo de tiempo y es medido en amperes. Ese es, digamos, como sería más parecido a lo que es la potencia, ¿no? Circuito es el camino para el flujo ininterrumpido de electrones y debe estar completo para que exista el flujo. Es decir, tenemos que tener una entrada por donde viene la electricidad y una salida. Y esto va a ser este circuito que se ve acá en celeste. Ese es el circuito que siempre tiene que hacer la electricidad. Siempre tiene que tener un circuito. No, como yo decía antes, no queda ni parado en un lugar, ni estático, ni volando, tiene que hacer este circuito que se completa con la Tierra. Bueno, y otro concepto importante de la electricidad es la resistencia, que es el obstáculo que encuentra esta corriente, este flujo de corriente, en su camino. Y ese está medido en ohms. Esto es lo mismo que impedancia. Impedancia y resistencia es lo mismo. No es lo mismo, como ustedes sabrán, quemar con un electrobisturí un tejido grueso que solamente la piel, por ejemplo, ¿no? Esa es la resistencia que tenemos en distintos tejidos. Y el voltaje es la fuerza que empuja la corriente a través de la resistencia. Es decir, la cantidad de corriente que pasa en ese punto y por ese tejido. Y se mide en volts.
Esto lo hemos escuchado en todos lados porque en la electricidad de América del Sur tenemos 220 volts. Ese es el empuje que tiene la corriente. Es mucho más poderosa que en otros países que tiene 110, es más peligrosa, pero es más barata. Pues eso es un concepto que no nos interesa acá, pero para que lo sepan. Entonces la potencia se mide en watts y la corriente en voltaje. ¿Y qué es el modo bipolar? Vamos a empezar por acá, que es más cortito. El modo bipolar, todos habrán visto en quirófano las pinzas, que es distinto un electrobipolar que un monopolar. La diferencia está que las pinzas de un bipolar es precisamente una pinza que tiene dos partes. Y tiene en esa una pinza, en una mandíbula y la otra de la pinza, tiene un electrodo activo y el de retorno del instrumento en la otra parte de la pinza. No requiere por esto placa de paciente. Es decir, que la electricidad, el circuito se forma entre el paciente y las dos puntas de la pinza del bipolar. La corriente, dice aquí, fluye confinada al tejido entre los electrodos, entre las mandíbulas del instrumento. Queda ahí. No necesita de una placa de descarga. Pero dice acá el meme, dice, bueno, pero se la pongo por las dudas. No tiene ningún fundamento científico, no es necesario, si tenemos un bipolar, si estamos usando un bipolar solamente, que pongamos la plancha del paciente. De todos modos, cada vez que entra un paciente a cirugía ponemos la plancha porque el cirujano puede decir, en general los ginecólogos no usan la plancha, no usan el monopolar, disculpen, pero se la ponemos igual por algún imprevisto. Entonces, bueno, no, se la pongo por las dudas. Bueno, póngansela, pero sepan que no sirve, no es necesario para usar un bipolar que tenga una descarga a tierra. El bipolar tiene un retorno activo, no necesita la plancha, ¿por qué? Porque el circuito se completa entre las mandíbulas de la pinza y la consola. Este es, por ejemplo, el tejido que estamos coagulando. Queda confinado aquí a este tejido y va directamente a la consola sin pasar por el resto del cuerpo. Por eso es que no se necesita una plancha. Y lo que tiene el bipolar, ¿por qué en algunas especialidades, para qué existe el bipolar si ya tenemos el monopolar que puede funcionar de modo seguro? Bueno, el bipolar se utiliza cuando estamos en proximidad de nervios, porque como está tan confinado el circuito eléctrico, que no dañamos todo lo que tengamos alrededor. Si estamos, por ejemplo, haciendo, muchos cirujanos de mano utilizan el bipolar porque al ser un miembro tan inervado, corremos riesgo de tocar con la electricidad que viaja a través de todo el cuerpo, hasta que sale por la plancha, de dañar ciertos nervios. O, por ejemplo, también se utiliza en cirugía de tiroides, que estamos cerca del nervio del tirogloso, por ejemplo, o de algún nervio de la cara, del facial, que generalmente puede quedar con lesiones. Cuando llegan a cierto punto de la cirugía, utilizan bipolar para evitar un daño, un daño colateral sería, ¿no? Esta es una pinza de bipolar, la más común que conocemos. Bueno, aquí la foto no es muy buena, pero sepan que existen un montón de distintas pinzas de bipolar. Por ahí, donde trabajamos, tenemos un par, unas cortas, unas largas, pero existen un montón de modelos. Están los de punta fina, que suelen usar más en cerebro, están los de punta gruesa, que suelen usar en columna, están los cortitos, que se usan para cirugía de mano, los más largos para gineco, por ejemplo, que les gusta usar también, y distintos tamaños de bayoneta. En general son en bayoneta, pero también existen pinzas comunes, rectas, pero la mayoría son en bayoneta porque son los que usan más en neuro, por ejemplo. Entonces tenemos el enchufe, la distintivo del bipolar, por ejemplo, es el enchufe que va a la consola. Son dos cables separados que van en estos agujeritos, capaz que ya lo saben, que van en estos dos agujeritos y tienen para poner la potencia que uno quiera separado de lo otro que es el monopolar. Y también tiene un pedal aparte, un único pedal. ¿Por qué? Porque el bipolar solamente coagula, no corta, no tiene corte y coagulación como el monopolar. Entonces tenemos un solo pedal. Entonces ya derribamos un mito.
Si usamos bipolar, no necesitamos plancha. Era una verdad. Bueno, y el modo monopolar requiere un poco más de atención por lo siguiente. El electrobisturí, el monopolar, es una picana. Es decir, es una corriente que tiene un solo polo, por lo cual va a recorrer todo el cuerpo hasta que consiga una salida que la lleve a tierra. Eso es lo que hace normalmente la electricidad. Busca una salida y el monopolar tiene que por eso tener una plancha que lo lleve a tierra. En los sistemas de hoy, en las consolas de hoy, si la plancha no está colocada, el electrobisturí no funciona. Por suerte, porque si no, no solamente provocaríamos una gran quemadura, sino que podríamos ocasionar daños en órganos eléctricos como el corazón. Entonces, ¿puede un electro parar un corazón? Decía uno de las preguntas y mitos, ¿verdad? Sí, puede parar el corazón si por casualidad funcionó sin tener la plancha puesta. Es una electricidad que nos recorre el cuerpo y si bien acá hay una regulación de intensidad, estamos enchufados a 220 voltios. Entonces, si ya funcionó sin la plancha, quiere decir que puede funcionar. Si podemos hacer un desastre si el electrobisturí no está bien chequeado y no está bien llevado a tierra. Entonces, el electrodo activo está en el sitio quirúrgico, que es el lápiz. Este es el electrodo activo y está en el sitio quirúrgico. Y el electrodo de retorno es otro sitio y es la plancha. La corriente fluye a través del cuerpo entre los electrodos. Entre la punta del electrobisturí y la plancha es el recorrido que va a hacer la electricidad. Por eso tenemos que tener ciertas consideraciones con la plancha que ahora vamos a ver. A ver si pasa. Sí, también tenemos que tener mucho cuidado con los decúbitos del paciente. Entonces esto lo vamos a ver ahora que veamos sobre la plancha. Entonces, acá sí va la plancha, sí, acá la plancha va. Se emocionó. Bueno, mucho cuidado con la electricidad entonces, porque esta sí nos va a hacer algo. Bueno, acá vemos un electrobisturí, un lápiz, un electrobisturí de mano. Acá esta es la marca, pero existen otras muchas marcas más, como esta, que no le pusieron la marca, pero bueno. A lo mejor están más familiarizados con uno o con otro. Lo que sí hay que decir que todos tienen el mismo tipo de enchufe, que tienen dos patitas cerca y una alejada. ¿Por qué? Porque tiene un sentido de cómo lo tenemos que colocar en la consola. Si no tuviéramos este orden de patitas, lo podríamos poner al revés y ahí no funcionaría correctamente o directamente no funcionaría. La electricidad tiene que tener un sentido y por eso se le pone para que la ficha no pueda caber de otra manera. Esto es el electro común de punta corta, es el que más se utiliza, pero existen un montón de otras puntas que son intercambiables. Esta punta se puede retirar, se pone a presión y se saca, y se pueden poner cualquiera de estas otras puntas. Están las puntas largas y están varias puntas cortas también. De punta larga, las más comunes que habremos visto seguramente es esta de la pelotita en la punta, que sirve para no dañar, por ejemplo, si estamos trabajando con una persona que tiene inclusión de mamas, de prótesis mamaria, no vamos a ir con una punta porque es posible que la pinchemos. Entonces, si necesitamos coagular, vamos con una punta redonda ya en profundidad, sobre todo que no se ve nada. Sobre todo que no se ve nada si estamos en profundidad. También tenemos los de punta aguda, que es como una aguja, y esto lo usan mucho los plásticos. Muy pocas veces he visto yo una punta larga con punta aguda. Después está la punta larga semi-protegida, que solamente sobresale una partecita, para no quemar todo lo largo de la cuchilla, solamente en esta punta. Y la punta larga común, que es la que creo que más se ve. Y las puntas cortas, bueno, lo mismo. La punta semiprotegida. Muchas veces, en vez de tener estas puntas semiprotegidas de fábrica, le metemos aquí en la punta común un pedacito de K30. Bueno,
no es lo ideal, es lo que hacemos, yo creo, en estos países que tenemos tan pocos recursos. ¿Por qué se me vuelve acá? Es lo que hacemos, de proteger la punta del electrobisturí con un pedacito de K30. No es lo mejor. Vienen puntas protegidas que son termorresistentes. El riesgo con una K30 es que se queme y se quede una gotita de plástico fundido en el paciente, ¿no? Bueno, y también tenemos puntas cortas redonditas, la cuchilla común, la fina recubierta y la de ganchito. Y la plancha, parte fundamental y básica del el uso del electrobisturí. ¿Qué podemos decir de la plancha? De la plancha hay un montón de modelos y también hay un montón de distintas funciones según el paciente, ¿no? La función siempre es la misma, distintos tamaños y adecuaciones según el paciente. Por ejemplo, acá tenemos esta plancha, todo esto verde que ven acá abajo de este señor, es una plancha de descarga de electrobisturí. Son muy caras, son reutilizables estas planchas, no son adhesivas, son como un gel recubierto de un film, de un plástico, y que va a hacer contacto en la mayor cantidad posible del cuerpo. ¿Cuándo usamos cuándo se les ocurre que usamos estas planchas? Dejo esa pregunta y sigo con estas planchas comunes. Bueno, de planchas comunes hay distintos modelos, hay las que están partidas en dos, que están especificadas para qué sirven. En general estas que están partidas a la mitad o que son enteras sirven para un electrobisturí. Pero si van a usar, por ejemplo, energía con argón, van a necesitar de estas planchas partidas. Pero eso es ya ir muy fino. Tienen que saber que las planchas tienen distintas formas y distintos tamaños. Estas tres de acá arriba son para adulto, con un tamaño, un cuarto de muslo, digamos, para tener una referencia. Esta es para un niño de hasta 13 kilos, y estas son planchas de recién nacido hasta 2,5 kilos. Son unas planchitas muy chiquititas. ¿Qué más tenemos que decir? Bueno, también, no sé si sigue habiendo, si alguien trabaja en hospitales con pocos recursos, puede ser que se encuentren con esta plancha de metal. La función siempre es la misma, ¿no? Tiene el cable que va a la descarga a tierra, que es, ahora vamos a ver dónde enganchamos la consola, en qué parte de la consola. Y estas planchas lo que tienen, también venían de distintos tamaños, son rígidas, y lo que tenemos que hacer es que con estas planchas tenemos que lograr que toda la superficie quede apoyada en el paciente, porque si no se hace un arco voltaico y quema. ¿Cómo hacíamos cuando teníamos estas planchas y eran más grandes que lo que el paciente podía abarcar? Bueno, le dábamos forma, la moldeábamos para el glúteo o para el muslo, y la llenábamos de gel de ecografía, por ejemplo, algo que fuera bien conducente. Algunas planchas vienen con el cable integrado y otras tienen el cable separado, que está colgadito en la consola del electro, puede ser gris el cable según la marca, pero este cable es reutilizable. Tiene esta pestaña que se levanta para meter aquí la parte que hace contacto de la plancha. Va metido aquí y esto va a la consola del electro. Bueno, no sé si pensaron para qué podría servir una plancha tan grande. Esta plancha, ¿qué hago? ¿Lo dejo de pregunta? Se los cuento. Esta plancha sirve, como no es adhesiva, sirve para, por ejemplo, un paciente que tiene el 90% del cuerpo quemado, no le podemos poner una plancha y necesitamos usar el electrobisturí, lo vamos a apoyar directamente sobre esta plancha y así no tenemos que después arrancar la plancha que fue pegada y queda sobre esta plancha con una buena superficie de contacto. Para un bebé que no le podemos poner porque tiene algún problema en la piel, podemos poner el bebé entero sobre la plancha y evitamos así pegarle la planchita al bebé. O un viejito, una persona muy mayor que tenga la piel, que esté muy deshidratado, que no sé si les ha pasado de sacarle tela adhesiva y arrancarle un pedazo de piel a una persona muy mayor, muy deshidratada, también sucede. Entonces usamos estas planchas. Ahora, estas planchas tienen vencimiento, como casi todas las cosas en salud. Son muy caras y son de mucho cuidado, porque no hay que guardar las
plegadas porque se pueden quebrar y entonces pierden efectividad. Donde yo trabajo había 3, compraron 3 en un principio, que costó una fortuna y no la usamos nunca. Se vencieron, las tuvimos que tirar, no volvieron a reponer. Así que... Entonces, hablemos bien a fondo de la placa paciente o la plancha paciente. 1. La plancha debe estar lo más cerca que se pueda del sitio quirúrgico. ¿Por qué? Por esto que decíamos antes. Entre el circuito que la electricidad va a hacer está entre la punta del electro y donde esté puesta la plancha. De modo que si estamos operando en el cuello, en la cara, en la cabeza, no vamos a poner la plancha en el gemelo, porque entonces la electricidad va a recorrer todo el cuerpo y nunca vamos a estar 100% seguros de que la plancha haga buena descarga, de que no afecte a otros órganos porque la plancha en ese momento falló. Entonces la plancha debe estar lo más cerca que se puede del sitio quirúrgico para evitar, para tener el menor trayecto, para hacer el circuito en un menor trayecto entre la punta del electro y la plancha. Esto que mirábamos antes, ¿no? Si estamos aquí, el muslo es un buen lugar, porque además, si estamos operando abdomen, va a estar todo esto pintado y no podemos poner la plancha sobre algo que van a pintar. Pero no, como les decía, si estamos por acá, no van a poner la plancha tan lejos. Va a servir, sirve. Si no hay de otra, vamos a hacer eso, pero evitemos eso. Ahí. Perdón. Evitar, dice que se moje una vez colocada. Hay que evitar esto. Está puesta la plancha, pintaron, chorreó para acá y la plancha se mojó. Esto puede provocar una quemadura. Hay que evitar que la plancha se... Si la plancha se mojó porque no nos dimos cuenta, pusimos muy abajo de donde iban a pintar, procuren secar este pedacito aunque sea. Hay que ponerla sobre una masa muscular bien irrigada. El muslo es por excelencia el lugar donde se pone, porque es una buena masa muscular que en teoría tiene que estar bien irrigada. Hay que evitar ponerla sobre cicatrices. Tenemos, por ejemplo, acá tenemos una buena zona, o el glúteo, o esta parte que es una buena masa muscular y tiene buena irrigación. Bueno, en este caso que tiene esta cicatriz, que adornó muy lindo, hay que evitar. ¿Por qué? Porque en las cicatrices, y sobre todo estas cicatrices que son tan grandes y tan gordas, el tejido cicatrizal es prácticamente no está irrigado. Si ustedes cortan sobre una cicatriz con un bisturí, probablemente no sangre. Entonces tenemos que evitar las cicatrices. Evitar tatuajes, dice acá, especialmente los rojos y verdes. Esto es un poco tirado de los pelos, lo reconozco, porque las tintas rojas y las tintas verdes suelen tener más carga de metales. Entonces, si vamos a poner la plancha, evitemos los tatuajes. Bueno, pongamos que nos llega este paciente con, además de que hay que sacarle los piercing, no vamos a tener otro lugar más que en el tatuaje. Eso no quiere decir que se va a suspender la cirugía. Hay que tener, si se puede evitar, se evita el tatuaje. Si el lugar donde está el tatuaje es el mejor indicado para la plancha, porque vamos a tener un menor recorrido, como decíamos antes, bueno, lo ponemos. Pero hay que estarse atento como si tuviéramos un arito que no le pudimos sacar, y lo vamos a estar chequeando toda la cirugía a ver si no pasa por ahí la electricidad. Bueno, lo mismo estaremos viendo. De todos modos, hay que estar atentos siempre, ¿no? No recortar la placa, no modificarla de ninguna manera. A veces cuando viene la gente que usan argón para las cirugías intestinales, las del áparo, quieren recortar la plancha porque necesitan una plancha que sea así de 2 partes, y lo que hacen es recortarle no esta parte, sino la parte donde va enganchado el cable. ¿Por qué? Porque las planchas para los que usan argón son especiales, y el enganche donde va a entrar al cable paciente es más angosto y lo recortan. No hagan eso. Díganle que mejor les prestan a ustedes un cable de su electrobisturí y que usen ese, pero que no recorten la plancha. Si hay puesto un manguito neumático, hay que ponerla por encima del manguito neumático. Por encima quiere decir en la parte que todavía tiene irrigación. ¿Qué se puede? Por ejemplo, si vamos a poner la plancha, obligatoriamente queremos ponerla en el muslo, primero yo buscaría el otro muslo, pero si por algún motivo tenemos que ponerlo acá,
lo ponemos sobre el manguito, de la parte donde todavía tiene irrigación. De aquí para abajo no tiene irrigación porque esa es la función del manguito, dejar sin irrigación a la pierna. Entonces, si van a poner una plancha, que sea por encima del manguito. No hay que ponerlo en articulaciones ni en zonas de mucho pelo. Nos llega el paciente así. La paciente o el paciente así. Bueno, algo tenemos que hacer. Primero, que acá no pega la plancha, entonces corremos riesgo de que no tenga buen contacto. Entonces, hay que rasurar. Lamentablemente le vamos a dejar una ventana rasurada en la parte donde vayamos a poner la plancha, pero no podemos poner sobre pelo así, porque además no pega, no hace buen contacto. Y en las articulaciones, ponerlas sobre un tobillo, por ejemplo, donde hay más hueso que músculo, que masa irrigada, tampoco es bueno, tampoco es conveniente. Una vez vi a alguien que había puesto en el empeine, como el señor era muy peludo, a la persona que puso la plancha la puso en el empeine. Bueno, menos mal que lo corregimos. Tampoco en la rodilla, por ejemplo, ¿no? Bueno, y si nos llega un tatuado y peludo, bueno, ¿qué hacemos? En principio, dependiendo de la cirugía, vamos a rasurar el área donde nos parezca que está bien, que es el mejor lugar. Y si no, si el lugar más adecuado de sacado están los tatuajes, lo que dijimos antes. Ponemos ahí. Toda la placa debe quedar bien adherida, por eso hay que rasurar bien. ¿Por qué tiene que quedar bien adherida la plancha? Acá donde está el electrobisturí es una alta concentración de corriente porque es un punto donde recibe toda la electricidad. Es en un punto. Y se distribuye, va corriendo hacia la placa de descarga y se va a distribuir en todo este ancho. Y hay entonces una baja concentración de corriente, porque se tuvo que abrir todo este ancho para reducirse, para irse. En cambio, si la plancha está despegada en un borde, ya tenemos una concentración incrementada porque tenemos menos superficie de contacto para el escape para la tierra. Ni hablar si quedó un puntito así, es altamente probable que acá se recaliente la zona y por lo menos quede enrojecido. La descarga se va a producir, pero con posibles daños al paciente. No superponer bordes, esto también parece obvio, pero a veces se nos ocurre cada cosa. No, que esto no tiene que suceder. Es más, tratar de no hacer tan ni cerca los bordes. En un muslo que queda bastante lejos no hay problema. Pero en un brazo, que ya quedan muy cerca los bordes, acá superpuestos, bueno, de ninguna manera. Pero que no queden tampoco tan cerca. Tienen que buscar de ponerlo en el otro sentido, si es el único lugar donde tienen para poner. Bueno, pero no lo pongan en el sentido longitudinal, sino lo ponen en el otro sentido. Bueno, mito o realidad, ¿es peligroso enrollar el cable a una pinza? Sí, es peligroso. Esto que hacemos muy frecuentemente para que no se nos caiga el cable del electro, esto es una bobina. ¿Qué es una bobina? Una bobina es un elemento de metal que tiene enrollado como una bobina de hilo, pero es todo de metal, y esto sirve que hace como un capacitor, como que incrementa y conserva la energía. Muchas veces hay electrodomésticos que tienen bobinas adentro y uno lo desenchufa y todavía tiene un resto de energía, no nos va a hacer nada porque es muy poquito, pero sí tiene un resto de energía. Prueben, por ejemplo, de enchufar al celular el cargador que estuvo enchufado hasta hace un ratito, pero ahora lo desenchufaron. Si lo conectan van a ver que hace un destello, como que recibe electricidad. Y esto que estamos haciendo acá es hacer una bobina, y aquí puede quedar electricidad. Digamos que en este caso es una mínima vuelta, la pinza está aislada porque no... Ay, pero será posible. Perdonen que se me pasa porque es muy sensible este mouse. La pinza acá arriba tiene una bolita para no perforar el campo, está bastante bien, pero si lo podemos evitar, lo evitamos. Este es el recorrido que va a hacer la electricidad y por eso tenemos que tener cuidado con la plancha. Es rápidamente un recordatorio otra vez. Viene la electricidad, entra,
busca la descarga, se electrocuta a la persona. ¿Tiene descarga a tierra? Acá no, acá sí, nada. Pero esto no termina aquí. Ya tuvimos todos los cuidados que dije sobre la plancha, de cómo tiene que ir pegada, dónde tiene que ir pegada, fijarse que funcione en la consola del electro. Bueno, hay un montón de otras cosas que tenemos que cuidar. El decúbito de los pacientes. ¿Por qué no queremos que esté apoyado sobre algo de metal el paciente? Sí, en primer lugar porque puede hacer una lesión por decúbito, es decir, por estar apoyado y se le coarte la circulación y se le hace por lo menos un enrojecimiento, y después depende de la salud del paciente, puede irle peor. Pero además, esto va a ser una descarga a tierra, metales por donde mejor viaja la electricidad, y si el paciente está tocando, por ejemplo, acá está puesto el pie de suero, que está haciendo tierra, la electricidad, si no tiene una buena salida, no tiene una buena plancha puesta, va a ir por acá y le va a quemar el pie, o por acá. O la anestesiólogo que está tocando, anestesióloga que está tocando la cabeza, hace tierra, por ahí descarga también. Si no tenemos una buena plancha, tenemos un montón de lugares donde se puede hacer descarga fallida o mal. Los electrodos sobre el pecho que van a tierra también se pueden quemar si no hay una buena plancha. Miren, esta es la consola del electro, ¿no? Esta es marca Covidien, pero existen otras. En general tienen esta disposición. El encendido, la parte de bipolar, que además está escrito abajo, pero tiene siempre como un óvalo y dos entradas bien separadas, que son para esos cablecitos que habíamos visto del bipolar, uno aquí, otro aquí, es indistinto dónde vayan, porque esto no tiene un sentido de la electricidad, porque se cumple el ciclo entre las dos mandíbulas de la pinza. El bipolar acá tiene para subir y bajar la intensidad, y nada más. Y los monopolares, muchas consolas tienen dos puertos para conectar dos lápices de electrobisturí. En general, no se pueden usar al mismo tiempo. Digamos, si hay dos cirujanos, cada uno con un lápiz, si lo usan al mismo tiempo y tienen los dos la única potencia que se puede poner, 30 acá tiene por ejemplo 30 de corte, 30 de coagulación, si lo usan al mismo tiempo van a tener dividido en dos, cada uno va a tener 15 de potencia. Entonces, bueno, ponemos 60, lo solucionamos, pero si no lo accionan al mismo tiempo, va a tener uno 60 y el otro 0. Entonces, tiene dos puertos, pero como para que puedan trabajar con dos electros, pero no se pueden usar al mismo tiempo. Se pueden, pero no son óptimos. Tienen acá para subir y bajar la intensidad, como en el bipolar, y tiene tres tipos, esta marca tiene tres tipos de salida de la electricidad: fulgurante, mezcla y spray. Coagulación también. Aquí va la plancha, va conectado el cable de la plancha, dice paciente acá abajo. Del otro lado tenemos las salidas de los pedales. Esta es la salida del cable de alimentación. Este es el volumen para cada vez que se acciona el electro se oye un sonido. Hay cirujanos que quieren escuchar cuando acciona, quieren escucharlo fuerte, y otros que les molesta mucho y lo quieren muy bajito, pero todos quieren escuchar el sonido de que está funcionando el electro. Y estas tres salidas, aquí se enchufan con una rosca bastante larga, los pedales para el monopolar, y el que tiene tres entradas es el de bipolar. Así que no hay manera de confundirse. El cable del pedal del bipolar tiene esta entrada que no va a caber acá y viceversa, así que no hay manera de confundirse. Tiene dos entradas, y recuerden esto, que tiene dos entradas para los pedales. Vamos a ver por qué. Entonces decíamos, esta aquí la plancha, aquí el bipolar, y en estos dos el monopolar. Tenemos otra función que podemos usar con el electro, y es este pituto, no sé si lo han visto, es un adaptador para meter el cable de hook. Esto se conecta en la parte gruesa que tiene la consola, se pone en la parte gruesa, y aquí metemos la ficha del hook, que es como una ficha, como una jack, como un
una ficha de una sola toma. Y tiene este rosquita acá arriba que ajusta solamente para que no se caiga. No es necesario darle tanta rosca que después se rompe. Solamente ponemos aquí, ajustamos un poquito para que no se salga el cable del hook. Pero miren qué interesante tiene esta marca, tiene esto, miren. Cuando presionamos en la función que queremos, mantenemos presionado y aparece esta L. Esta L es para cuando vamos a hacer una cirugía del áparo, por eso la L. Y esta función, que algunos no la conocen, es buena y es interesante. ¿Por qué? Porque hace que en este modo la corriente salga más puntual en la punta del electro. Tiene menos intensidad con esto, pero lo que vamos a hacer es que todo a lo largo de la pinza del hook, que es un palito largo, si lo han visto, es un instrumental que es sí, es solamente una varilla de metal que en la punta que está toda recubierta de aislante, pero en la punta está abierta para usar como electro dentro del abdomen. Todo ese metal que está recubierto es como si fueran lo que parecía, lo que hablábamos hace rato de la bobina. Bueno, esto es un capacitor que va todo a lo largo, está recibiendo electricidad y puede quedarle esta como electricidad inactiva. Entonces, cuando activamos este modo L, hacemos que corramos menos riesgo de que quede, está mal decir acumulada, pero lo voy a decir así para explicar en términos allanados, para que no se conserve tanta energía dentro del hook, de la pinza que usemos como hook. Bueno, entonces no hay que olvidarse de la plancha, nunca olvidarse de la plancha. Miren, acá vamos a ver unos accidentes por haber colocado mal la plancha. La plancha estaba puesta, por eso el electro funcionaba, pero no estuvo bien verificada. Y aquí, seguramente acá se ven los bordes de la quemadura, se ve la plancha. Aquí seguramente cayó líquido dentro de la plancha y provocó esta quemadura. Entonces, iatrogenia, ¿no? La plancha no estaba seguramente bien adherida y descargó por un clarito que de acá, que esto es un electrodo y el cable. Bueno, pasemos a hablar de otros problemas que tenemos con el electro. ¿Puede ocasionar fuego? Preguntábamos hoy al principio. ¿Un electro puede ocasionar fuego? Sí, puede ocasionar fuego. El electro per se puede ocasionar fuego. ¿Cuándo suceden los fuegos? Miren, esta paciente la pintaron con un antiséptico que tenía alta cantidad de alcohol. Acá se ve la chorreadura. Y no esperaron que se sequen. Hoy usamos uno que está muy recomendado porque parece ser muy efectivo, que se llama Soluprep, es una marca comercial, que tiene clorexidina y un alto contenido de alcohol. Es muy efectivo, pero tiene dos contras. Uno, que hay que dejarlo secar como 5 minutos, tarda en secar. Uno pinta, por ejemplo, en este caso el abdomen, y hay que dejarlo secar completamente. No hay que secarlo con una gasa porque si no pierde la función. Pero ya sabemos cómo son los cirujanos de impacientes. Bueno, así vamos, arranquemos. Prendieron el electrobisturí para abrir, incidir, y se quemó todo. Se quemó todo, hasta lo que estaba chorreado, que seguramente el campo llegaba hasta acá, todo quemado. Imagínense, esta mujer entraba, no sé, para una vesícula y quedó así. En Estados Unidos ocurren 600 fuegos por año en quirófano. Estos son cifras que saqué de la FDA. 600 casos por año de fuego en Estados Unidos, que deben tener muchas más normas que nosotros y deben respetar mucho más las normas porque tienen más recursos. Pero estos son solamente los que se denuncian. Debe haber otra cantidad que no se denuncia, que existen. O sea, es muy alta cantidad. Porque un fuego en quirófano implica no solamente la quemadura en ese momento del paciente, sino un montón de otros riesgos. Como por ejemplo, que tenemos oxígeno que manejamos en quirófano. La causa más comúnmente reportada para un incendio fue la entrada en contacto de un dispositivo de alta energía con una fuente abierta de oxígeno. Y bueno, ¿cuándo pasa esto?
se me ocurren dos situaciones muy comunes en quirófano. Una es haciendo una traqueostomía. La traqueostomía, cuando estamos abriendo la tráquea, está el tubo puesto en la tráquea, el tubo, porque un paciente viene entubado con un tubo endotraqueal y tenemos que hacerle una traqueostomía para dejarle una cánula. Todavía tiene el tubo puesto cuando estamos haciendo la traqueostomía, a veces se pincha el tubo, porque estamos tan cerca de la tráquea, al abrir la tráquea para poner la cánula y sacar el tubo endotraqueal que viene, y sale oxígeno hacia el exterior, y una chispa, y explota, explota de verdad. Otro momento común del contacto del electrobisturí con oxígeno es un paciente con bigotera. A veces están haciendo algo que esté con sedación y que tiene una bigotera con oxígeno, usan el electrobisturí y rompemos todo. Bueno, recomendaciones para evitar fuego o quemaduras. Entonces, dejar secar completamente el antiséptico. Hay que hacer un bolsillo especial para el electro, y ojo con esto, porque si tenemos campos descartables y hacemos un bolsillo con estos de plástico, es casi más peligroso. ¿Por qué? Si ustedes, fíjense la próxima vez que estén en una cirugía y tengan un electro que acaban de usar, apóyenlo o agarren un electro y hagan la prueba, apóyenlo contra el campo de plástico, hace un agujero. Entonces, no solamente evitamos la quemadura porque vamos a llegar al paciente, se va a infectar porque el campo está roto, qué sé yo, puede haber fuego porque son muy inflamables los campos de plástico. No hacer bobina con el cable y una pinza, bueno, eso es más difícil que lo compren, pero si se puede no hacer, y hagan un bolsillo con tela, con una compresa, hay campos descartables que vienen con los agujeros para pasar el electro, eso está bien. Hay que tener mucho cuidado con el electro que protegemos nosotros con una K30, lo que hablábamos al principio. No utilizar el electrocel con una fuente de oxígeno, básico, pero a veces nos olvidamos. Y apagar el electro al momento de hacer la curación con alcohol. Muchas veces termina, y para sacar todo el Pervinox pedimos que nos pongan una compresa alcohol para limpiar bien el paciente. Bueno, muy bien, pero apagan el electro, para que no haya tentaciones de volverlo a usar habiendo puesto alcohol sobre el campo. Bueno, y esto es un plus que no tiene más que ver ni con la plancha ni con el electro. Hay otros dispositivos que se usan en electrocirugía, es el electro y el gas argón del que hablábamos al principio. Están las pinzas ultrasónicas también, que esas no necesitan de plancha de descarga. Bueno, muchas gracias, espero que nos hayan derretido y que les haya parecido interesante.